La parashat de esta semana. La parashat de esta semana es la parashat Mishpatim, que se encuentra en el libro de Shemot, capítulos 21 al capítulo 24. Mishpatim. Mishpatim significa juicios o sentencias. En muchas Biblias dice, estas son las leyes. Pero a veces en el griego o en nuestro idioma no se diferencia mucho entre una cosa y la otra. Dice el Evangelio de Mateo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de mishpat, de justicia, pues ellos serán saciados. Nosotros venimos aquí a saciarnos, Señor, de tu justicia. Enséñanos tus mishpatim. Y comienza la parashá diciendo, estos son los mishpatim que colocarás delante de ellos. Y cuando dice y estos, es porque es una continuación de lo que el Señor nos enseñó en la parashá pasada, que fue la entrega de los Haseres Hadebarim, los 10 mandamientos. Y esta es la continuación lógica que viene después de los 10 mandamientos. En esta parashá hay 53 misvot. Misvot significa mandamientos. Hay 23 misvot positivas de que sí debemos hacer esto y hay 30 misvot negativas de que no hagan esto. Esta parashá incluye la ley que regula los siervos o los esclavos, incluye leyes del sistema judicial, el pago por los daños que se generan, también diversos castigos de la corte a quienes transgreden los mandamientos, incluso hasta la pena de muerte. Podríamos entonces traducir este primer versículo y estas son las sentencias que colocarás delante de ellos, o estos son los juicios que colocarás delante de ellos, es decir, las leyes que regulan la relación de los unos con los otros. En la Torá, en términos generales, hay las misvot o los mandamientos, se dividen en la categoría de Jukim, que son mandamientos suprarracionales que van más allá del entendimiento nuestro. No es que no se puedan entender, sino que son difíciles de entender. Requiere pues una interpretación más profunda y está conectada con los decretos que rigen el universo, está conectado con cada una de las festividades donde se revela nuestro Mesías Yeshua. Después tenemos los Edot, que son los mandamientos que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas de las festividades, por ejemplo, el Shabbat, es un Edot, es un testimonio de que Dios nos creó, y que Él nos sustenta. Son los Edot. Y por último tenemos los Mishpatim. Los Mishpatim son los mandamientos que regulan el amor al prójimo, las relaciones interpersonales, es el sistema judicial que el Señor nos dio para que podamos entender en qué consiste el amor al prójimo. Mucha gente, si el Señor no nos da el detalle, cada quien va a interpretar cómo es que aman al prójimo. Me recuerdo de una organización cristiana que se llama La Familia, que ellos interpretaban que en un momento dado para restaurar un matrimonio, si las dos personas estaban de acuerdo, entonces podía haber una mujer que ayudara al hombre a sanarse y podían estar juntos. Entonces, esa es una manera errónea de interpretar lo que es el amor al prójimo. Hoy en día, dicen muchas personas, amor es amor. Entonces, si un hombre está con otro hombre, como si estuviera con una mujer, esa es su manera de interpretar que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es indispensable
Y era lo más lógico que al finalizar la entrega de la Torá con los 10 mandamientos, donde la primera tabla regula el amor hacia Dios y la segunda tabla regula el amor hacia el prójimo, que el Señor nos diera detalles de cómo se iba a hacer esa regulación. Nosotros, para cada uno de los servidores, le prometemos que mañana o a más tardar el lunes, nosotros vamos a dar detalles de qué significa ayudar en servir en seguridad, qué significa servir en la cocina, qué significa servir en limpieza, qué significa ver cuáles van a ser los detalles. De igual manera, el Señor nos da a través de estas reglamentaciones el detalle de cómo debemos amar al prójimo. De eso se trata. Misvá es otro término que significa mandamientos, o misvot, mandamientos, misvá, mandamientos. Este término engloba los hukim, los edot y los mishpatim. Dice el libro de Gálatas, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfectamente podríamos entender, por lo que estamos aprendiendo ahorita, porque todos los mishpatim en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el libro de Juan, primera de Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tenemos que tener claro, para amar al prójimo, lo podemos hacer porque Dios nos amó primero. Y el que diga que ama a Dios pero no ama al prójimo, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y este oro colocarás ante ellos. ¿Se ve apetecible? ¿Quién no le gustaría tener esa cantidad de lingotes de oro? Ahí hay unos cuantos millones de dólares, ¿no? Pero ¿qué dice el Teilín 19, del 9 al 11? Dice, los mishpatim de Hashem son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Ok, hagámonos la pregunta. Los mishpatim para cada uno de nosotros son más deseables que todo eso que vemos ahí. Yo deseo eso, pero tenemos que desear más los juicios del Eterno, los mandamientos que regulan el amor al prójimo. No solamente son más valiosos que el oro, sino son más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, nosotros somos amonestados por ellos, por los mishpatim. Y si los guardamos, el Señor tiene grandes recompensas para cada uno de nosotros. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabios el resto de tu vida. Si hasta el día de hoy no hemos amado la corrección, los mishpatim, recuérdense, lo acabamos de ver, que los mishpatim, en ellos somos amonestados, somos corregidos. Si hasta ahora nosotros no hemos apreciado mucho la corrección que viene de parte del Señor, que puede hacer al leer su palabra, al escuchar una prédica, cuando nuestra esposa nos habla y el Señor nos habla a través de ella, o a través de circunstancias. Hay muchas maneras en que el Señor nos habla y nos corrige. Bueno, el Señor lo hace para que seamos sabios por el resto de nuestra vida. Bendito sea el Señor. El primer requisito después de la entrega de la Torá que Dios nos da es la justicia. ¿A qué nos insta? A que respetemos todo lo que nos rodea, a todos quienes nos rodean. Así
como nos debemos respetar a cada uno de nosotros. Todo lo que el Señor ha creado es digno de respeto. Y todo lo que le pertenece a cada persona es digno de respeto. Incluso, con mucho más razón, la ley que Dios nos ha dado es digna de respeto. Debemos dejar, dice la recomendación, voluntariamente a cada ser lo que le pertenece, lo que es suyo. No seas en cuanto a nada, no seamos maldición para nadie. Nosotros debemos ser bendición para quienes nos han cedido este local. Nosotros debemos ser bendición para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros compañeros de trabajo. Debemos ser siempre bendición y no maldición. Debemos honrar a cada ser humano como igual a nosotros mismos. Mirar la esencia que tiene cada ser humano a imagen de Dios. Ver la personalidad que es invisible, su alma. Ver más allá de la envoltura corporal. Ver como veía Yeshua. Detrás de una queja, detrás de una mala acción, hay una persona muy necesitada de amor y de cariño. Debemos ver eso en cada persona. Debemos tener en cuenta que cada quien tiene una pretensión de justicia, de búsqueda de la verdad. Tú le preguntas a todo el mundo, ¿qué es una de las cosas que más te desagrada? Bueno, que me diga mentiras, porque todo el mundo tiene un sentido de búsqueda de la verdad, de la justicia, de la felicidad, de la paz, del respeto, del honor, la tranquilidad, que no me perturben. Oye, si un vecino, bueno, deja la 1 de la mañana y tiene una tremenda fiesta que el otro, bueno, la justicia en este país, puedes llamar a la policía, van, por favor, apaguen la música. No hay que abusar, no hay que abusar de la debilidad del corazón de las demás personas, de su falta de fe, de que sepamos que una persona es muy manipulable, entonces nosotros nos vamos a aprovechar de eso. No, no debemos actuar injustamente con las leyes para aplicárselas a los demás. Aquí es impresionante, de repente tú estás en un Walmart, hay gente que es experta en simular una caída, o a lo mejor la tiene de verdad y la exagera y te demanda por millones de dólares. Eso es un abuso. La ley, el espíritu de la ley es proteger a la gente, no que la gente se aproveche de la ley para hacerse millonario y abusar de eso. Entonces, eso es importante que utilicemos el poder legal de manera justa. Y debemos, digamos que, respetar a la persona y todo lo que le pertenece a esa persona. De eso se trata los mishpatim. Dice Rashi que así como una mesa servida sin dejar de lado ningún detalle, para que Moshe enseñase no solo las leyes, sino también el principio de cada ley, su lógica, es decir, el espíritu de la ley. Porque si entendemos el espíritu de la ley, algunas de las leyes que vamos a ver hoy, vamos a poder buscarle la aplicación en nuestras vidas en el día de hoy. El Señor quiere que nosotros escuchemos y entendamos y le obedezcamos para que le demos la correcta interpretación a la ley, depende de las circunstancias que estemos viviendo. Dice el libro de Apocalipsis, regocijémonos y alegremos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones de Mishpatim, de nosotros los santos, son el lino fino, son nuestras vestiduras. Todos los días, cuando nosotros oramos, nuestra hermana Sandra siempre ora para que el Señor nos vista de su armadura. Pero no solo la armadura habla de armas defensivas y habla de armas ofensivas.
además de la armadura, debemos vestirnos de obras de justicia. Dice Primera de Juan 3:7 que no debemos engañarnos. El que practica la justicia es justo, así como Yeshua es justo. Comenzamos con la primera parte de estos mandamientos y habla sobre, acabamos de salir de la esclavitud de Egipto y el Señor empieza a legislar sobre la esclavitud. Es decir, pareciera algo extraño. ¿Será que el Señor está de acuerdo con la esclavitud? ¿Por qué el Señor nos enseña sobre la esclavitud? Pero es lógico que el Señor comience por la esclavitud, porque es una realidad en el mundo hasta el día de hoy. Pero la manera como Él regula la esclavitud, en vez de regular las acciones de los esclavos, lo que está regulando es la acción de los amos y dándole un matiz totalmente diferente con un propósito santo. El Señor no quiere que nosotros sigamos con los patrones heredados de Egipto. Como le digo, empieza regulando la conducta de los amos. Y dice así, estos son los juicios, las sentencias que colocarás ante ellos. Si adquieres un siervo hebreo, durante 6 años servirá y en el 7º saldrá libre sin cargo. O sea, ¿cuál es el propósito? Al final, que sean libres. Ese es el propósito. O sea, él entiende de que hay situaciones en este mundo que llevan a las personas a esclavizarse de otras personas. Pero entonces nos da una meta final que es que seamos libres. Detrás de los mandamientos lógicos, que son los mishpatim, tienen mucha lógica, también hay escondidos secretos grandes. Y ahora se los voy a decir. Causas de la esclavitud. Por ejemplo, cuando un ladrón delinquía y vendía, se robó un buey, lo mató, se lo comió o lo vendió, ya no lo tiene. Entonces, el juzgado, por ejemplo, el que roba un buey y lo mata, entonces tiene que devolver ese buey y 5 bueyes en general. 5 bueyes porque hay una penalidad. Pero la persona no tiene para devolver. Entonces, se pone a la orden del tribunal, el tribunal lo vende a la casa de un sadik, de un justo, y de esa manera la persona pues paga la deuda, pero la manera de pagar la deuda es un poco curiosa, porque el trato que le debe dar ese sadik es como el de un hijo. La mejor comida, las mejores ropas. Bueno, si le da un golpe y le saca un diente o le quita un ojo, tiene que dejarlo en libertad. Tiene que darle un trato donde él debe mostrar la bondad de Dios y la misericordia, cómo se vive en un hogar sano, para que a los 6 años ese esclavo, ya regenerado no solamente de la deuda material, sino en su mente, en su corazón, pues desee ser libre. ¿Libre para qué? ¿Para qué el Señor nos liberó de Egipto? Para servirlo a Él. Desee al 7º año ser libre y servirle al Señor. Otro caso es el caso del siervo voluntario, una persona que hizo malos negocios, cayó en insolvencia, está en la ruina, no tiene para pagar la renta, le van a quitar el apartamento, le van a quitar el carro, no tiene para darle comer a su esposa ni a sus hijos, y entonces antes de caer en la indigencia y ir a vivir debajo de un puente, la persona voluntariamente acepta ir a vivir en la casa de un justo por 6 años, mientras se recupera, va a tener techo, comida, vestido, educación, y después al 7º año sale libre y con su familia. Esa es la manera como el Señor regula el tema de la esclavitud.
el otro, el caso de un esclavo cananeo que es adquirido legalmente. Continúa. Vamos a ver qué dice el libro de Devarim un poco más adelante con respecto al mismo tema. Si un hermano tuyo hebreo o hebrea es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad y cuando lo libertes no los enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era, de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido Hashem tu Dios. Qué bueno, o sea que te vas, pero no te vas sin nada en el bolsillo. Te vas con lo suficiente para que tú emprendas, ¿no? Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Hashem tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto hoy. El Señor quiere que nosotros nos acordemos que fuimos esclavos, por eso nos exige a los que en un momento dado están en esa posición de ser amos, que nos acordemos de eso para que le demos un trato justo a la persona. Esta ley nos recuerda el éxodo de Egipto, pero también nos recuerda del Shabbat, porque al 6º día, al 6 años trabajará y al 7º saldrá libre. Eso nos recuerda del Shabbat, de los ciclos de 7 en 7. Por todos lados en la Torá habla de que esos ciclos de 7 en 7 nos conducen siempre a la libertad, igual que el Yobel, 7 veces 7, entonces todas las deudas se perdonan. Eso es importante, es un testimonio del Shabbat. Fíjense que en medio de todo este trato que el Señor nos da, el Señor nos saca de Egipto, de la casa de esclavitud, y nos está sanando. Está sacando esos viejos conceptos, introduciendo nuevos conceptos. Nos está cortando el círculo vicioso del abuso en nuestras vidas, donde el abusado termina convirtiéndose en abusador. Si el Señor no regula esto de primero, nosotros que fuimos esclavizados en Egipto, vamos a aprovechar la más mínima oportunidad en el desierto para esclavizar al hermano. Y ese círculo hay que cortarlo. Por eso el Señor empieza por esta ley. Esta primera regulación está dirigida a las personas que se encuentran en el más bajo escalafón de la sociedad y regula los deberes de los amos en el trato de los siervos. Hoy en día, bueno, en algunos países se practica mucho más la esclavitud que en otros, como los países comunistas, como en China, etc. Pero incluso aquí hay esclavitud al trabajo, te ponen a trabajar, bueno, muchas horas, a veces tienes que tener 2 y 3 trabajos para más o menos sustentarte y no puedes dejar de hacerlo porque si no pierdes todo. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a darle la aplicación correcta en nuestras vidas. Nosotros en Venezuela, me recuerdo que cuando yo compré una casa donde fuimos a vivir, donde Alfonso estaba recién nacido, estamos haciendo una construcción grande donde habíamos abierto un hueco de 6 metros en el jardín hacia abajo y estamos haciendo una construcción y contratamos a un ingeniero que él tenía sus empleados. La mayoría o todos los empleados eran personas indocumentadas, casi todos eran colombianos, cosa que sucede frecuente aquí en este país. Los trabajos de construcción, de siembra, muchos trabajos de hacer techo, de que son de mayor esfuerzo físico, generalmente las personas indocumentadas, extranjeras, son las que toman esos trabajos. Él tenía esas personas contratadas y un día un empleado nuestro estaba parado en una orilla, detrás estaba el hueco, abrió una puerta y salió un murciélago, se asustó y se cayó. 6 metros hacia abajo, ahí se fracturó la espalda, se rompió el pie en múltiples partes. Yo no estaba en la casa, mi esposa estaba, la llamaron, vio a ese hombre, llamaron a la ambulancia, llegó la ambulancia, llegué yo, se lo llevaron. No había seguro, había que pagar el médico. El ingeniero se hizo parcialmente responsable, nosotros también, aunque no era empleado directamente de nosotros, pero eso sucedió en nuestra casa.
y él estuvo varios meses de reposo. Cuando salió de reposo, no tenía ya trabajo. Entonces, nosotros decidimos darle trabajo. Luego de un tiempo trabajando allá con nosotros, cuando nos vinimos aquí a Estados Unidos, nos los trajimos. No sé si algunas personas de aquí llegaron a conocerlo. Isaac, un morenito, pero él terminó formando parte de nuestra familia. Se recuperó totalmente y el trato que nosotros le dábamos, bueno, muchas veces íbamos a un restaurante, iba con nosotros, íbamos de viaje a Orlando, iba con nosotros. Le voy a mostrar la foto de uno. Ahí está él. Ahí está él, está Marlin, está Alfonso, está Abraham, estoy yo. Le voy a hacer un zoom aquí en la foto, porque todas las alegrías, todo lo que nosotros vivíamos, él lo vivía. Miren, miren la cara del morenito que está ahí con la franelilla blanca. Qué cara de felicidad, ¿no? Miren, al lado de él está Abraham. Abraham. En la fila de abajo está Marlin, Alfonso en el medio, miren la cara de Alfonso, que se le iban a salir los ojos, y yo estaba llorando. Lo que pasa es que con los lentes no se notaba mucho. Entonces, el trato era parejo para todos en la casa. Todos vivíamos las mismas alegrías. Él llegó a formar parte de nuestra familia. Después, lamentablemente, se le venció la visa y no se la renovaron, si no estaría con nosotros probablemente aquí o ya habría montado su propio negocio, quién sabe, ¿no? Esa es la idea. Pero nosotros tenemos que aprender a tratar a las personas. La otra, ayer sí, seguimos en contacto, por supuesto. Y fíjense, yo quiero que hagamos una reflexión. Si una persona viniera a vivir con nosotros en el día de hoy y estuviera 6 años con nosotros, al 7º año, ustedes estarían seguros de que esa persona, que a lo mejor no era un creyente, sería creyente, amaría al Señor, estaría dispuesto a dejar de servirle al mundo por servirle al Eterno. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Nuestros hijos, fíjense, en 7 años se forma el carácter y la personalidad de un niño. A esa edad ya el niño tiene su esquema de vida programado en su ser interior. 6 años y al 7º año será libre nuestros hijos. Lo hemos criado como esa casa del amo justo, donde un siervo hebreo va a rehabilitarse, va a formarse, va a tener ese encuentro íntimo con el Señor. O más bien los alejamos. Si una persona a veces está 3 meses con nosotros y después ya se odian, ya no quieren volverse a ver más nunca en la vida, viviendo con nosotros en la casa. Bueno, esa reflexión tenemos que hacerlo. Yo le doy gracias al Eterno porque nuestro hermano Darwin, nos conocimos en Venezuela. Ya Yorley y Marvin se conocían hacía muchos años, pero cuando conocimos a Darwin, él empezó a trabajar con nosotros. Estando trabajando con nosotros en nuestra casa, conoció al Señor. Y hoy en día está aquí, trabaja de manera independiente, pero más que eso, que trabaje de manera independiente, él decidió ser esclavo del Mesías, ser siervo del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar con las personas que vienen a nuestras vidas, que Dios las pone en medio de nuestras vidas. Pero detrás de este mandamiento tan lógico que habla del amor al prójimo, también hay hay cosas profundas que a veces no vemos y no entendemos fácilmente. Fíjense, alegóricamente, los 6 años aluden a los 6 milenios de la creación del mundo. Y el 7º milenio es la era mesiánica. Y esto va con Israel, el siervo hebreo, digámoslo así. Nosotros, el pueblo de Israel, somos el siervo hebreo, que durante 6.000 años estamos luchando con las imperfecciones del mundo, haciendo rectificación,
para trabajar y mejorar este mundo y nuestras vidas como pueblo de Israel. Pero ¿qué va a pasar en el séptimo milenio? Seremos libres. Baruch Hashem. Ahora, vayamos un poco más allá, apliquémoslo al Mesías Yeshua. Yeshua HaMashiach, el siervo hebreo, que se introdujo desde el principio de la creación como esa luz del primer día y durante 6,000 años ha estado como siervo. ¿Qué decía Yeshua? Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, es decir, a ser esclavo, el esclavo hebreo de nosotros. Y todavía sigue haciéndolo. Y todavía está esclavizado en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el séptimo milenio, cuando venga, y ya no va a venir como un siervo, ya no va a venir como el siervo sufriente, ya no va a venir como Mashiach ben Yosef, sino como Mashiach ben David a reinar. Será liberado. Baruch Hashem, por eso. Dice el libro de Job, véanlo de esa perspectiva, de 6 aflicciones te librará, de 6,000 años sufriendo nosotros, nos va a librar. Y en el séptimo no va a haber mal, porque la muerte va a ser absorbida. ¿Entienden? Esto habla proféticamente de la vida de Israel como el siervo hebreo y de la vida del Mesías. Dice Primera de Pedro 5:10, y después que hayamos sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en el Mesías, Él mismo nos perfeccionará, firmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Vamos a seguir adelante. Dice la palabra que si el siervo dice que ama a su Señor, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre, entonces el amo lo llevará a la corte, lo pondrán en la puerta o en la jamba de la puerta, y el mismo amo le va a perforar la oreja con el punzón y lo servirá para siempre. ¿Qué quiere decir? Que es como un castigo para el propio amo. No cumplió la función que era que ese siervo, con el ejemplo que él le iba a dar, no quisiera más nunca ser esclavo de ningún ser humano, sino del Señor. Y él mismo va a tener que hacer ese procedimiento tan desagradable. ¿Por qué la oreja? Dice Rashi que el oído que escuchó en el monte Sinaí, porque los hijos de Israel son mis siervos. Sin embargo, esta persona adquirió un amo humano para sí mismo. Entonces ese oído tiene que ser perforado. Como un castigo. Hay una historia en el Brit Hadashah donde Onésimo había conocido al Señor mientras Saúl estaba preso. Porque creo que había huido de su amo, había habido algún tipo de maltrato, no sé. Y Pablo quería retenerlo con él para que siguiera trabajando en pos del evangelio, pero él no quiso hacer nada sin el consentimiento del amo de Onésimo, porque Onésimo era su esclavo. Y luego le manda una carta al amo diciéndole que ya no lo trate como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, porque el amo era creyente en Yeshua. Tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te has perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué hizo? Restauró la relación entre el amo y el esclavo. Y aunque era amo y el otro era esclavo, eran hermanos en el Mesías. Entonces,
Bueno, tenemos que estar conscientes de la realidad de este mundo, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá de eso. Dice Primera de Corintios que si fuimos llamando siendo esclavos, que no nos preocupemos, aunque si podemos obtener la libertad, es lo que debemos hacer. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, del Mesías. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. Amén. Continúa la parashá regulando leyes de justicia y hay muchas sentencias de muerte dependiendo de las cosas que hayan sucedido. Si una persona golpea a un hombre y lo mata, debe ser muerto. Si alguien actúa premeditadamente para asesinar al prójimo, debe ser muerto. Y en este mundo tan humanista, las Naciones Unidas cada vez más han estado tratando de imponer o de quitar la pena capital en todos los países del mundo por un aparente acto de piedad. Pero ¿qué dice el Señor con respecto a este tipo de sentencia? Dice en Devarim 21:21, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. 13:11, entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. 17:13, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Tú quieres erradicar los asesinatos y cierto tipo de delitos, tienes que juzgarlo con severidad. En Japón, la pena de muerte es legal por caso de homicidio o de traición. Entre 1946 y 1993, los tribunales condenaron a muerte a 766 personas. 608 fueron ejecutados. Y también tenemos el ejemplo de otro país que es Singapur, donde la pena de muerte es legal. Miren estas estadísticas. En Singapur, en el año 2013, hubo 11 muertos por delitos. 11 muertos. 0.2 por cada 100.000 habitantes. Japón, ese mismo año, registró 442 asesinatos. 0.3 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué tienen en común Japón y Singapur? Que la pena de muerte es legal. Vamos a poner un ejemplo que me toca muy de cerca, Venezuela. Durante el año 2018 hubo una tasa de 81.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es legal la pena de muerte. Hubo 23.047 muertes violentas. En ese año era el país más peligroso de todos, de toda América Latina. Ven como el humanismo realmente tiene apariencia de piedad, pero no es efectivo, no es eficaz. Debemos entender y aceptar y aplicar la ley del Eterno. Ahora, la mayoría de los países, como le dije, han abolido la pena de muerte porque la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó diferentes resoluciones en diferentes años para que se eliminara. Esa misma Naciones Unidas es la que aprueba el aborto. Qué contradicción tan grande. ¿Qué es el aborto? La peor pena de muerte que puede haber. Pena de muerte por un ser indefenso que son las madres asesinando a sus propios hijos. Qué contradicción tan grande. Dice Bereshit 4:10 que la voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra.
que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El Señor dice el por qué debe haber pena de muerte. Entonces vamos a ver otros de los mandamientos que generan pena de muerte según la Torá. Por supuesto, en un país como este no se puede aplicar, ¿no? Pero dice, aquel que golpea a su padre o a su madre, pena de muerte. Aquel que secuestrare a un hombre y lo vendiere y se descubriere en su poder, pena de muerte. Aquel que maldiga a padre o a madre, pena de muerte. Entonces, debemos meditar en este tipo de cosas. El mundo nos esclaviza para destruirnos, pero Hashem regula la esclavitud en este mundo para conducirnos a la libertad. Ok. Tenemos dentro de estas 53 leyes otro tipo de leyes que hablan sobre la restitución por los daños causados. Vemos, si se abre un hueco, cae el buey, el dueño del que hizo el hueco debe pagar una indemnización. Se debe devolver el animal, un animal vivo, y el muerto se lo queda el que abrió el hueco. Nosotros no tenemos osos, ni tampoco tenemos animales. Pero si nosotros causamos daño, nosotros debemos hacer restitución, y una restitución que sea justa. Hay diferentes leyes. Si una persona roba un buey y la vende, entonces debe pagar con 5 bueyes. Si roba una oveja o una cabra, debe pagar con 4. Restituye una y hay una penalidad por 3 o por 4. Eso es justo, ¿no? Cuando alguno hurtare buey o oveja y la degollare o vendiere, bueno, eso fue la que vimos ahorita. También se regula el hecho de que una persona esté con una mujer virgen que no estaba comprometida, bueno, va a tener que casarse. Y si la mujer no se quiere casar o el padre no la quiere dar en matrimonio, va a tener que pagar una compensación al respecto. Si eso se aplicara hoy en día, bueno, seguro que la pensarían muchas veces antes de actuar con tanto libertinaje. ¿Qué debe hacerse con una hechicera? Debe morir. Todo el que tiene relaciones sexuales con un animal debe morir. A los extranjeros no se debe acosar ni oprimir, porque nosotros fuimos extranjeros. A la viuda y a los huérfanos no debemos afligirlos, porque el Señor se compadece de esas personas. Y si esas personas claman al Señor, nos vamos a ver en serios problemas. Cuando le prestemos dinero a alguna persona que sea de la fe y que sea pobre, no debemos cobrarle intereses. Si un hermano me pide porque tiene un tremendo negocio que se va a ganar el 30% en una compra y una venta, bueno, cóbrale un interés o cóbrale una comisión. Es diferente, no es un pobre, lo está haciendo por negocio, pero si es por necesidad y es un hermano tuyo, no le cobres interés. Si le pides por garantía una prenda con la que la persona se necesita arropar en la noche para no pasar frío, bueno, antes de que se oculte el sol, devuélvele la prenda para que se arrope y no pase frío. Si hoy en día, aplicación práctica, si hoy en día alguien te pide un préstamo y lo único que tiene para darte garantía es un carro, tómale la garantía y le das el préstamo.
Pero déjala que siga trabajando con el carro, quédate con los papeles, no sé, haz un traspaso y después le vuelves a traspasar el carro. Pero si él no tiene el medio con el que va a trabajar para pagarte el préstamo, al final va a perder el carro y va a seguir endeudado. Son aplicaciones prácticas. El Señor quiere que nosotros entendamos el espíritu de la ley para que podamos aplicarla hoy en día. Cuando una persona pobre le prestamos dinero, oye, tenemos que tener un trato misericordioso. Si tú sabes que no tiene todavía para pagarte, lo vas a estar llamando todos los días, 3 veces al día para que te pague. No. Tú estás consciente de a quién le hiciste el préstamo. Ahora, mediten una cosa, cuando nosotros salimos de Egipto, había pobres. ¿Por qué no había pobres? Porque despojamos a los egipcios de toda la riqueza. Ahora, el Señor entiende que a veces no somos muy buenos administradores y malgastamos el dinero, tenemos una vida un poco desenfrenada, o hicimos una mala inversión, o nos estafaron y nos robaron el dinero. Pero el Señor no quiere que en su pueblo haya pobres, sino que nosotros debemos, pues, ayudar a las personas. Todo lo que estamos aprendiendo aquí, chaval, en Chaval, nos ayuda a salir de la pobreza, porque nos da la mentalidad del Mesías, nos hace conocer al Eterno y entonces nos da las herramientas para que nosotros salgamos de la pobreza o mejor aún, no caigamos en ella. Dice que a Dios no debemos blasfemar, ni al líder del pueblo de Israel tampoco debemos maldecir. Eso no quiere decir que vayamos a aceptar todo lo que el líder diga, porque muchas personas se aprovechan y manipulan, utilizan la palabra para después hacer desastre entre el pueblo de Dios. No debemos maldecir ni al Eterno ni a los líderes que Dios ha puesto, pero también debemos saber en un momento dado dónde debemos estar y dónde no debemos estar. Hay muchas leyes y es tan interesante estudiarla una a una. No aceptarás informe falso. Eso es la explicación de no harás falso testimonio, ¿no? No pondrás tu mano con la del malvado para ser testigo. No seguirás a la mayoría. ¿Cuántas veces las personas se van por lo que dice la mayoría? Independientemente que sea lo justo o no. Y terminamos desvirtuando la ley. ¿Cuántas veces las personas, simplemente porque una persona es pobre, automáticamente le dan la razón, se solidarizan y justifican todos sus errores? No puede ser. Entonces no debemos confundir justicia con bondad. Nosotros debemos hacer justicia. Si el pobre no tiene la razón, no va a tener la razón, así sea pobre, y va a tener su pena, su penalidad. Si después que el pobre está cumpliendo su penalidad, yo quiero ser bondadoso con él, bueno, soy bondadoso. Le ayudo a pagar la fianza para que salga de la cárcel. Pero no se debe mezclar la implantación de la justicia con la bondad, algo que es muy importante. Otro de los mandamientos extremadamente importantes. Si encuentras al buey de tu enemigo o a su asno errando, una y otra vez se lo retornarás. Compartiendo con mis hijos este mandamiento en la mesa del desayuno, Alfonso dijo, bueno, yo lo hago, pero lo hago por el burro, o lo hago por el buey, pero no lo voy a hacer por la persona, por mi enemigo no lo hago por el animal. Pero bueno, es un buen comienzo porque hay que amar a la creación de Dios, los animales son creación de Dios. Sin embargo, el espíritu del mandamiento, ¿cuál es? Es que el Señor nos presentó una oportunidad, que es una prueba a ver si nosotros lo amamos a Él, y nos presentó la oportunidad de sentar las bases de un probable arrepentimiento de la persona.
que no conoce al Señor, que nos odia, que habla mal de nosotros, que, bueno, pues si puede hacernos daño, nos hace daño. Si Dios nos presenta esa oportunidad, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué está haciendo Dios alrededor mío? Wow, tremenda prueba. Bueno, voy a devolverle su buey, su asno, ¿no? Yo podría dejarle mira, el enemigo dejó una Biblia ahí en el baño. No sé, bueno, que se friegue. ¿Entienden? No. Tenemos que devolvérsela. Y todas las veces que sea necesario. Si el asno o el buey está doblegado del peso y nosotros pasamos por ahí, nos hacemos los locos. Estoy apurado, voy a llegar tarde al trabajo. No, ayudémoslo. Ahí hay dos principios. Hay que tener misericordia por los animales, que no sufran más de lo que deban sufrir. Pero también hay que tener misericordia, así sea por el enemigo. De nuevo, si nosotros hacemos eso, ¿cuál es la base de cómo piensan las personas que viven del mundo? La amargura, el rencor, bueno, trata mal a tu enemigo. Si nosotros lo tratamos bien y lo ayudamos, le quitamos la base y van a quedar, y después le vamos a poner la base desde el amor. Entonces la persona probablemente se convierta así. Y aunque no se convierta, no importa. Estamos honrando al Eterno. Amén. Vamos a seguir adelantando. Miren, el asno se dice amor en hebreo. Y dentro del misticismo hebreo se relaciona con lo físico, con lo corporal. O sea, cuando veamos lo físico y lo corporal de nuestro enemigo, ¿qué nos quiere decir? El cuerpo de pecado nuestro es nuestro enemigo, que nos conduce a desobedecer a Dios constantemente. Si yo veo a mi cuerpo que está causando problemas, que me está conduciendo y alejando del Señor constantemente, ¿qué debemos hacer? Ayúdalo. Ayúdate a ti mismo. Ayúdalo a entender que si ese cuerpo se somete a los mandamientos del Señor, va a vivir más tiempo, va a vivir más en paz y que debe someterse al alma eterna que el Señor nos ha dado. Eso es una aplicación práctica para nuestras vidas. El buey está relacionado con el líder máximo. La Aleph está relacionado con Dios. El asno también habla de humildad porque el Mesías viene sobre un asno humildemente cabalgando. Si ese asno que representa la humildad, si ese buey que representa a Dios mismo, están caídos porque nuestro enemigo, que es nuestro cuerpo, los tiene sometidos, debemos liberarlos. Debemos liberar el poder de Dios en nuestra vida. Debemos liberarnos del orgullo para que florezca la virtud de la humildad en nuestras vidas. Una y otra vez debemos hacerlo. Dice Hebreos 12 que por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Debemos descargarnos de todo el peso del pecado. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Lo descargamos de nosotros y se lo damos a Él. Para que podamos nosotros morir al pecado y vivir para los mishpatim, para la justicia. Él es el que nos sana de todo esto. Vamos a avanzar un poco más.
Vamos a avanzar un poco más tenemos 54 minutos y vamos a tratar de estar cerca de 1 hora, ¿no? Vamos a ver. Vámonos al capítulo 24. Dice Shemot 24:6. Vamos a leer un poquito antes del 4. Y escribió Moshe todas las palabras de Hashem, madrugó por la mañana y erigió un altar de la montaña, al pie de la montaña, y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, y ellos presentaron ofrendas de elevación y sacrificaron como ofrenda de paz festiva para Hashem toros. Y tomó Moshe la mitad de la sangre y la colocó en cuencos, y la otra mitad de la sangre la arrojó sobre el altar. Tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y dijeron: todo lo que ha hablado Hashem, Naaseh benishma, haremos y obedeceremos. Entonces tomó Moshe la sangre y la arrojó sobre el pueblo, y en ese momento el pueblo se hizo uno con Hashem. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que ha sellado Hashem con ustedes con relación a todos estos asuntos. De esto habla el libro de Hebreos, y de esto habla de que Yeshua nos roció no con sangre de animales, sino con la sangre del propio Mesías, que es mucho más valiosa. Y con esto podemos conectar con uno de los mandamientos polémicos de esta parashá, que habla ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. De ahí viene la palabra retaliación. De ahí viene la palabra tal para cual. Y la ley del talión han interpretado nuestros sabios que es un sistema de compensación y retribución. Si no, ¿cuántos cojos y cuántos ciegos y cuántos desdentados habría en el pueblo de Israel si cada vez que pasara algo como eso, tú te vengas o el tribunal le saca el diente, el ojo? Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que el pecado se introdujo a través del hombre, y de un hombre, y pasó a toda la humanidad. ¿Cómo podemos compensar esto? ¿Cómo podemos aplicar el ojo por ojo, la ley del talión, para resolver este conflicto y aplicar la justicia? Lo único que puede compensar y pudo compensar el pecado de toda la humanidad por todas las épocas es rociarnos con la sangre del Mesías. La sangre de los animales, de los toros, no tiene un valor superior que el del ser humano porque es un animal. Pero la sangre de Mashiach, que es superior a todos nosotros, sí compensa el pecado nuestro y el de toda la humanidad por todas las épocas del mundo. Ese es el ojo por ojo, diente por diente, que Yeshua aplicó. Por eso él dijo: bueno, si te dieran una mejilla, pon la otra. Si te piden que andes con él una milla, anda dos. Porque él mismo dio el ejemplo de lo que es la verdadera aplicación del ojo por ojo, diente por diente. Y muy bien nuestros sabios dedujeron que era un sistema de compensación. Y por eso que Yeshua dice en el libro de Hebreos que su sangre es con la que nos rocía a nosotros hoy en día. Y dijo: dentro de poco vamos a celebrar Pesaj. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Qué dice el Talmud Shabbat 88a? Cuando el pueblo de Israel dio prioridad a hacer antes que oír o obedecer, que es la misma palabra, una voz celestial salió y exclamó: ¿quién le reveló a mis hijos este secreto que es empleado por los ángeles?
como está escrito en el Salmo 103:20. Bendigan al Eterno sus ángeles, los poderosos en fuerza, que cumplen su palabra, que oyen la voz de su palabra. Primero cumplen y luego escuchan. A nosotros se nos reveló ese secreto en el monte Sinaí y por eso dijimos, haremos primero y obedeceremos y entenderemos después. Nosotros no tenemos que entender todas las cosas. A lo mejor de esto que estamos hablando hoy retendremos, no sé, un 10%, un 20%. Otras cosas no la entendimos para nada. No te preocupes. Practícalo y en la medida que lo vayas practicando, el Señor te va a ir revelando y vas entonces a entender y vas a obedecer con el entendimiento. Dicen los maestros jasídicos, la grandeza del pueblo de Israel no fue que estuvieran preparados para cumplir a ciegas las órdenes de Dios sin entender, en cuyo caso nada más habrían dicho haremos, sino que antepusieron sus acciones a su comprensión. Dios desea que hagamos, además de escuchar y comprender su voluntad, para que le sirvamos no solo con nuestras manos y pies, sino con nuestra mente y corazón. Pero nuestro hacer debería servir como base de nuestra comprensión y no al revés. Likutei Moharán 22 dice, ahora bien, la santa fortaleza se logra a través del gozo, como está escrito en Nehemías, porque el deleite en Dios, nosotros a que venimos en Shabbat, aprender a deleitarnos en el Eterno. Porque el deleite en Dios es nuestra fortaleza. En otras palabras, ese deleite, ¿cómo se logra? Cuando hacemos y obedecemos. Y mientras más hacemos, más obedecemos. Porque el premio de cumplir un mandamiento es la oportunidad de seguir cumpliendo otro mandamiento. Y cuando nosotros pecamos, se llevaron, fíjense que dice la tradición, que cuando dijimos eso, 600,000 ángeles bajaron y nos coronaron. Colocaron 2 coronas en cada uno de nosotros, los que estábamos en el Sinaí, los que estuvimos en el Sinaí. Y sigue diciendo el comentario que cuando pecamos haciendo el becerro de oro, nos quitaron las coronas. Pero esas coronas van a ser devueltas en un futuro, según lo que dice Isaías 35:10, un gozo eterno sobre sus cabezas. Por lo tanto, haremos y obedeceremos. Son sinónimos de la alegría correspondiente a lo que dice Isaías que va a suceder en un futuro. Un gozo eterno será sobre nuestras cabezas. Oremos. Dice Isaías 35:10 que los redimidos de Adonai volverán. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Vendremos a Sion con alegría, porque un gozo eterno estará sobre nuestras cabezas. Y esa alegría y ese gozo lo retendremos por toda la eternidad. Ya nunca más habrá tristeza, gemidos de dolor en nuestras vidas. Un gozo eterno estará sobre nuestras cabezas. Oh Señor, tu palabra dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo nuestro. Y de esta manera, un gozo eterno estará sobre nuestras cabezas. Bienaventurado el hombre que persevera. Ayúdanos a hacer